Amelia Garayoa, encantada. Mi sitio está aquí. ¿Aquí dónde? ¿Aquí en Londres o en Berlín? Donde sea que pueda ser útil. Te van a forzar a hacer cosas con que no estarás de acuerdo. Siempre me puedo negar. Pues la primera pregunta es muy sencilla. ¿Cómo llega Amelia a vuestra vida, a cada uno de vosotros? Hombre, a mí no es que haya llegado a mi vida. Yo soy la creadora de Amelia. Todas mis novelas son novelas de personajes y para mí siempre, bueno, constituyó un reto configurar un personaje de una mujer a través de la cual, de sus peripecias vitales, voy contando lo que es la historia del siglo XX. Es uno de los un personaje complejo y es un personaje que a mí me ha dado muchas satisfacciones literarias. Bueno, a mi vida llega gracias a la lectura de la novela, ¿no? Pero llegó de una manera como un huracán en mi cabeza, o sea, entró como, bueno, más como un volcán, diría yo. Entró como un volcán, me pareció un personaje tan fascinante en su vitalidad, en sus decisiones, en su compromiso, en su entrega, o sea, me parecía que lo tenía todo y luego además que estaba encastrada, digamos, en un convulso siglo XX y a través de ella y de todas sus peripecias vitales te permitías un recorrido muy extenso sobre todos los grandes acontecimientos del siglo XX. Llegó, ya te digo, como un volcán y desde que entró en mi cabeza no fui capaz de sacarme, sigo hoy sin poder sacármela. Y bueno, me ha conmovido cuando la leía, me ha conmovido y me ha conmovido cuando la he visto en la pantalla, ¿no? Representada por Irene Escolar, que como dice Julia, no habría otra actriz, y como decimos todos, no había otra actriz capaz de abordar un reto como este. Así llegó. Bueno, y en mi caso, recibí una llamada un jueves, yo creo, de José Manuel, diciéndome que, bueno, que me ofrecía la adaptación de la novela. Yo no la había leído todavía, pero la pasión que puso en esa llamada, yo no lo conocía personalmente, evidentemente había seguido su carrera, me colocó de golpe, en muy poco tiempo, en la tesitura de ponerme en la lectura del libro. Leí el libro el fin de semana, no hice otra cosa que leer, que disfrutarlo, que leer cosas, y la idea del proyecto iba creciendo en mí cada vez más. Y el lunes llamaba a José Manuel y decía que yo quería quería hacer ese viaje. Todos los proyectos que tenía en aquel momento, que eran 2 y algunos estaban un poco maduros, tuve que pasar por el mal trance de decir que no los iba a hacer, y a partir de aquí pues ya empezó un viaje que yo creo que nos ha dado muchísimo a todos y que ha sido realmente de las cosas grandes, por no decir la más grande, que al menos en mi caso he vivido profesionalmente y artísticamente. ¡Amelia! ¡Amelia! Ven, corre, ven. Perdón, nos quedaremos sin sitio. Mira. Perdone, señorita, pero no. ¿Santiago? José. Sabía que no ibas a fallar. ¿Es tu prometida? Todavía no ha aceptado. Ahora quería preguntaros un poco por la producción, porque sé que habéis rodado en Madrid, bueno, en España y en Hungría, pero vemos un montón de sitios, vemos Berlín, vemos París. París sí que a lo mejor identifico alguna calle de Madrid, pero me gustaría que me contarais dónde habéis recreado en España esa parte de fuera. Contarme esos secretos. No, bueno, en España rodamos en muchísimas localizaciones. Evidentemente rodamos en Madrid, rodamos también en Alicante, rodamos en Segovia, rodamos en Antígona, rodamos en muchísimas localizaciones. Y luego, pues toda la parte europea la rodamos fundamentalmente en Budapest, ¿no? En Toledo también rodamos, en España, por cierto, en una finca. Y luego en Budapest pues tuvimos la suerte de encontrar, pues Budapest es una ciudad que te permite encontrar París, te permite encontrar Londres, te permite encontrar, por supuesto, la Europa de esa época. Y luego también hay un enorme trabajo de digital, o sea, hay lo cual complejizaba mucho la dirección de cara a Duar, porque había que rodar con planos a veces muy concretos y muy determinados y difíciles
adecuar para que luego pudiéramos hacer, las ciudades han cambiado tanto, pero recrear o sea, la Plaza Roja, recrear el Sé Moscú, recrear el puerto de Argentina, recrear Grecia, recrear Italia, era un ejercicio complejísimo. Entonces, la producción fue, bueno, muy ambiciosa, creo que a la altura de la novela, y muy exigente para todos nosotros. ¿Otra cosa que me ha sorprendido? Sí, Eduardo, perdón. Nada más añadir que, claro, toda esta complejidad la pudimos encarar porque era muy apasionante, digamos, ¿no? El poder rescatar iconos históricos como la edificación del muro de Berlín en el año 61 y meter ahí tus personajes. Eso ha sido una cosa mágica a un nivel increíble, que ha compensado muchísimo el esfuerzo. Porque cuando empezábamos a preparar la serie especulábamos sobre todo eso, pero no existe, o lo has de imaginar, y ir a buscar eso en la imaginación, que ha fabricado la imaginación con un equipo tan bueno como el de Juan Manogales, que se encargó de hacer todos los digitales y de asesorar mucho también en el rodaje, donde poner los cromas y todo eso. La verdad es que ha sido muy, muy mágico. Luego recrear más de 170 sets distintos en escenarios naturales, recrearlos, adaptarlos a la época, tiene un trabajo artístico de Eduard Hidalgo impresionante también, igual que la luz que cambiaba en cada episodio en función del momento de Europa en que viviéramos. La luz de Moscú no es la misma de Italia, no es la misma de Argentina, no es la de España o la de Barcelona, que todo era un trabajo de un equipo que lideraba Eduard con entereza y con mucha clarividencia e imaginación, y joder, era muy gratificante, ¿no? Al final. Hola. Hola. ¿Se acuerda de mí? Sí, claro. Quería verlo y hablar con usted. Otra cosa que me ha sorprendido ha sido la música de Lucas Vidal, porque es una música que en algunos momentos suena como muy clásica, muy de la época, pero de repente hay momentos en que suena súper actual. Entonces, ¿qué le disteis a Lucas para...? Bueno, yo cuando empecé a trabajar con Lucas para la música y tal, que dije a Eduard le pareció muy bien, y empezamos desde un recorrido más clásico. O sea, empezamos pensando en una música más violines, más orquesta, más clásico, y Lucas trabajando un día se presentó en el set que estábamos Eduard y yo, me pidió una comida urgente y me dijo: se me han ocurrido cosas maravillosas musicalmente, me gustaría que las oyeras y que las viera el director también, a ver qué os parece. Me encerré con él en el estudio un día entero y entonces vi que estaba ensamblando la música clásica con sonidos modernos, sintetizadores y tal, y aquello acercaba mucho la imagen a nuestros días, ¿no? Entonces, la verdad que nos convencimos, luego ya Eduard y yo la estuvimos viendo, nos convencimos, y creo que el trabajo musical de Lucas es impagable, es maravilloso, ha disfrutado muchísimo haciéndolo, nos ha convencido a todos. Fue un riesgo que tomamos en su momento, que creo que también nos ha conducido a buen puerto. Antes que la Constitución está la República, y si a nosotros se nos va desalojando de posición en posición, iremos a la República, y de la República iremos a aquel impulso popular que la trajo para gloria de España. Ahora quiero preguntarle a Julia qué le ha parecido la traslación de su novela a la pequeña pantalla. Si realmente cuando la escribía se lo imaginaba así. Yo creo que a mí siempre me ha preocupado la opinión de mis lectores, que mis lectores encuentren Dime quién soy en la pantalla, y eso lo han conseguido José Manuel y Eduard. Es una novela que evidentemente está sintetizada, son 1000 y pico páginas que había que contar en 9 capítulos, pero la esencia de Dime quién soy, todo el recorrido vital de Amelia Garayoa, la profundidad de los personajes, la historia del siglo XX, todo eso está perfectamente recogido en el Dime quién soy que firman Eduard y José Manuel Lorenzo. Ahí está, y yo me siento absolutamente satisfecha, no tengo nada que objetar. Es una buenísima adaptación y yo creo que la serie es realmente muy buena. ¿Pero qué te pasa?
Che passa a me? Che passa in Europa? Vincerà tutta questa merda del fascismo, del nazismo, di quello stronzo di Franco. No tendríamos que hacer algo con las personas decentes. Sí. Claro, pero tú ya lo haces. No, ¿qué faccio? Y ya para acabar, quería preguntaros una cosita del casting que me ha hecho mucha gracia, es que todos hablan mogollón de idiomas, porque los personajes lo hablan. Entonces, ¿os ha limitado eso a la hora de tener que quedaros con ciertos actores que a lo mejor no podéis coger gente de fuera? ¿O cómo ha sido? No, yo creo que el casting, que hay que decir que ha habido una dirección por parte de Rosa Estevez, un trabajo buenísimo y muy difícil de coger actores autóctonos, autores griegos, autores polacos, autores alemanes, actores ingleses, y después la dificultad que han tenido nuestros personajes, que siendo el idioma que habitualmente hablaban en la serie el castellano, en algún momento determinado hablaban en ruso o en alemán, el esfuerzo, el trabajo y el rigor con el que se han aprendido los diálogos de un idioma que no conocían, para que los propios correctores o asesores que teníamos autóctonos del país demostraran la admiración. O sea, la chica que teníamos como asesora de ruso no daba crédito del acento que Oriol Pla ponía cuando hablaba en ruso. Eso ha sido un trabajo que han hecho ellos extraordinario con una persona que los ha asesorado, que les ha hecho el seguimiento y que yo creo que a la serie, precisamente el tema de los idiomas le da una riqueza brutal y muchísima verdad, además. Y entonces eso ha sido muy difícil, pero también ha sido otra de las dificultades que la serie te ha devuelto con mucha generosidad, porque ha dado muy buen pulso a la verdad y a la organicidad de todo lo que hemos hecho. And be vigilant. If the German Secret Services catch you with these documents, you are lost. Fotografías de los planos de situación y de las rutas que van a seguir para invadir Rusia.